Bienvenido a un episodio más de Poco Me Parece. Hoy toca miércoles de preguntas y respuestas. Ya sabéis que el lunes, para el que haya llegado a este podcast y no haya escuchado nunca otro, lunes hacemos sermón o caso de estudio, entrevista, etc. El lunes es un poquito más variado. Miércoles hacemos preguntas y respuestas, donde podéis mandar las preguntas a pablo@desanpedromedia.com o directamente en Instagram, pocomeparece.clips. Y los viernes hacemos un poco de tertulia, comentamos la actualidad, qué cositas, discutimos un poco Pablo y yo y demás. Y el podcast es gratis, es decir, no cobramos nada por él, no ponemos anuncios porque no queremos que nadie nos diga no podéis hablar mal de esto porque os están pagando. Hacemos un poco lo que nos da la gana y por eso hay que pagar la cuenta. ¿La cuenta cómo se paga? Es fácil. Cuando cada uno del episodio digas, joder, este preguntas y respuestas ha sido como una mentoría, ha sido la caña, pues compartimos ese episodio. El siguiente vuelve a pasar lo mismo, lo compartes. Este episodio dices, vaya mierda, no he aprendido nada, no me ha hecho reír, no he conseguido nada, he perdido pues 20, 30, 40 minutos de mi vida en esto. Genial, no compartes nada y mil perdones por hacerlo. Pero como casi todos son increíbles, lo suyo sería compartir cada uno de ellos. Entonces, para compartir, tengo aquí a don Pablo. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. ¿Cómo está usted? Feliz miércoles. Feliz miércoles. ¿Cómo está usted? Muy bien. Ya he recuperado del evento. Hombre, a ver, es que date cuenta que ya ha pasado tiempo, ¿eh? Una semana y media. Sí, una semana y media. Lo tienes ahí bien controlado, ¿no? Bueno, pues empezamos ya directo con el capítulo de ¿Son buenas preguntas y las de hoy? respuestas. Sí, son bastante buenas. Yo diría que bastante buenas. De hecho, no voy a decir nada, simplemente vamos a tocar, para que lo veáis, vamos a tocar un poquito de email marketing newsletter. Vamos a tocar también un poco acerca de por qué todo el mundo vende productos como primer negocio y por qué hay que vender servicios. Que esto hay seguro que muchísima gente que le interese. Y luego, como punto último, vamos a tocar uno de nuestros vídeos más vistos y comentados, que fue el de empleado a empresario. Lo hicimos de una forma... La tercera pregunta te la has sacado de la manga. Sí, me la he sacado de la manga, absolutamente. De manga que no llevo, pero cuando la estuve, pues la tenía puesta. Bueno, entonces, vamos a hacer un volumen 2, pero lo vamos a hacer de una forma diferente, que luego comentaré y que para mí creo que va a ser incluso mucho más práctica que la primera. Así que si estás en un punto en el que quieres iniciar un negocio, eres empleado y estás en esa tesitura con tu familia, con tus hijos y con tu todo, vamos a mostrarte la forma más segura, entre comillas, de poder hacerlo y cómo guiarte en ese camino. Así que vamos a empezar por la primera, si te parece, Javier. Vamos a empezar con la newsletter. La pregunta es clara, es básica, es sencilla y concisa. Primero, ¿cuándo tiene sentido implementar una estrategia de newsletter o de email marketing en tu negocio? Es que diría que es que es muy importante. El email es fundamental y es importante para todos los negocios. Lo que no quiero es que la gente pierda el foco. Entonces es algo que nosotros a los clientes no lo recomendamos desde el punto número 1, pero sí que es cierto que cuando empieza a haber cierto nivel de facturación, movimiento y sobre todo podemos abarcar a más gente, yo sí que me plantearía muy seriamente emails. Los emails solo sirven cuando tienes una base de datos con personas. Entonces yo no empezaría desde el día 1. Recuerdo el caso hace un año y pico de un podcast en el que hice la entrevista y después hablando con el chico me dijo que tenía la base de emails, creo que 60 o 80 contactos y mandaba un mail todas las semanas. Que un mail todas las semanas no es mucho, pero yo no gastaría el esfuerzo de enviar un mail todas las semanas para que lo lean. De esas 60 o 80 que le habrán un 30% o un 20%, yo no dedicaría esfuerzo a eso. Entonces, no escribiría un mail diario, ni un mail semanal, igual uno mensual si tengo una lista enana, solo con 4, 5, 10 clientes. Pero sí que creo que es interesante, desde que empezamos el negocio en el punto número 1, ir recabando esos emails, ir añadiendo a todas esas personas con las que vamos trabajando, que se van interesando, que vamos haciendo llamadas, para que en el momento en el que queramos empezar lo tengamos. Los emails es como el mercado inmobiliario a nivel de marketing, porque es lo único prácticamente que controlamos y es 100% nuestro. Porque tú tienes tu base de datos de emails y obviamente la gente se va desuscribiendo y demás, pero toda esa información siempre la tienes. Y en cambio, pues seguidores, suscriptores, etcétera, son cosas que al final son de la plataforma. Mis seguidores de Instagram son de Instagram. Si Instagram dice, a tomar por saco la cuenta, la perdemos. Si YouTube dice, le cierro el canal, lo perdemos. Entonces, tanto números de teléfono como emails son cosas que tenemos nosotros para siempre. Entonces, construirlo desde el momento número 1. ¿Cuándo empezaría a utilizarlo y cómo lo haría? Empezaría a utilizar email cuando nos haga falta atraer y conseguir más clientes, pero
en una cantidad un poquito más grande. Porque cuando la gente dice, si te hacen falta 1, 2, 3, 4, 5, 10 clientes, no me pondría a conseguirlos por mail a nivel escribir newsletter. Me buscaría o escribiendo emails en frío, o llamando por teléfono, o escribiendo por mensaje privado, o generando contenido, pero no lo haría por medio de los emails. ¿Qué pasa? Que cuando ya llegamos a cierto punto en el que estamos avanzando, los emails son fundamentales al 100%. Un cliente de Gran Chef, HipnoV, por ejemplo, estaban simplemente trabajando a nivel publicidad, contenido orgánico, ligado a una landing page donde después reservaban para agendar una llamada y conseguir clientes. ¿Qué pasa? Que no trabajaban nada del email y tenían una lista de 30 y pico mil personas. 30 y algo mil personas son muchas personas como para no utilizarlo. Entonces, lo básico y principal es... Hay como diferentes estructuras o secuencias de emails que sí que son interesantes y que tienen que tener. Para una tienda online, por ejemplo, es la de carrito abandonado. Esa es algo que debería tener todo el mundo. Porque no sabéis la de veces que añades eso a tu tienda online y las ventas hacen como... Se sube muchísimo. Mucha gente llena su carrito y después pasan 1000 cosas en su vida y no lo completa. Le mandas un mail al día siguiente o a las 2 horas que sea, oye, te has dejado el carrito sin acabar, ¿has tenido algún problema con esa parte? Y muchas personas dicen, ostras, es verdad que no lo había pedido y lo piden. Y si al día siguiente o a los 2 días le dices, oye, tienes un 10% de descuento sobre tu pedido, pues lo mismo, recuperas otros tantos pedidos. Y después simplemente para ellos lo que tuvieron que añadir es para las personas que habían llegado a la landing page pero no habían agendado llamada, añadir una secuencia mínima de recordatorio y consiguieron agendar un 50% más de llamadas en base a eso. Que eso es completamente pasivo, entenderlo, en el sentido de que no tienes que estar mandando tú cada uno de los emails. Entonces, muy importante ese tipo de secuencias. Y luego, obviamente, una newsletter a nivel general, de que todas las semanas, mínimo uno a la semana, mandes un email donde no pienses en solamente decirle cómprame, 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 sino cómo puedo aportar yo cosas a mis clientes, aportarles valor, aportarles una historia, aportarles novedades, aportarle algo interesante y relevante para ellos que les siga conectando y que les vaya actualizando. Ejemplo mío, nosotros los emails el año que viene los empezaremos a trabajar mejor. Ahora los trabajamos bastante bien, pero sí que es cierto que no es algo que sea como súper prioritario. Pero mandamos un mail todos los domingos, que es el mentor semanal, que el que quiera recibirlo y apuntarse es de sanpedromedia.com/newsletter. Y el mentor semanal mando como las enseñanzas o las cosas que me han pasado esta semana y que pueden ser útiles para las personas que lo reciben. Y he recibido feedback sobre todo de gente muy potente, por ejemplo, Fernando Miralles me dijo que lo leía, y más perfiles a nivel grande que dicen, es de los pocos emails que sí que leo todas las semanas. Entonces, eso es algo que, aunque Fernando Miralles después no vea contenido mío o no me escuche, no hable con él, no lo que sea, sí que recibe algo todas las semanas que le acerca un poquito más a mí, que le mantiene al tanto, que le mantiene pendiente y que ayuda a crear más esa relación y de manera masiva, porque ese email se lo mandamos a miles de personas de golpe. Entonces sí que es algo que veo muy importante cuando ya sí que estás intentando dirigirte a miles de personas a la vez. Entonces, email fundamentalísimo, pero que no nos haga perder el foco de cosas más importantes como es el contacto directo para conseguir clientes en un inicio. Perfecto, maravilloso, porque te estaba escuchando y esto nos sirve también para hilar con la segunda cuestión, porque has hablado de la newsletter, del carrito abandonado, con el tema de los productos y demás. La primera pregunta que yo te hago y te formulo, ¿por qué crees que todo el mundo cuando inicia un negocio, inicia el negocio con un producto y no con un servicio? Primero esa pregunta. Vale, te hago yo pregunta, dime las 5 empresas más grandes que conozcas ahora mismo, así que... ¿En España, por ejemplo? Golpe. ¿El qué? En España, por ejemplo, ¿no? Tenemos a Inditex. Sí, todas son productos. Inditex. Sí, ahora me has pillado aquí ahora mismo. A nivel internacional, McDonald's, Coca-Cola... Sí, exacto. Creo que muchas veces va ligado a la percepción que tenemos, los referentes que tenemos, y en la universidad, esto lo he comentado alguna vez, que en la universidad creo que nunca jamás estudiamos ninguna empresa de servicios. Y después hay empresas de servicios y a nivel en España que facturan millones y cientos de millones y hacen servicios de logística, empresas de transportes, empresas, las portuarias, por ejemplo, facturan una locura, las de servicios tecnológicos, de limpieza. ¿Qué pasa? Que no son tan atractivas ni llaman tanto la atención como puede ser pues la Coca-Cola, el McDonald's y demás. Y se entiende mucho más fácil la de producto, porque tú piensas en Inditex y piensas, vale, una empresa que vende ropa y ya está, te quedas ahí. Luego tienen a nivel logístico y demás, es súper complejo y una locura, pero las personas nos quedamos con lo básico, que simplemente, vale, Coca-Cola, voy a hacer una marca de bebidas, vale, Inditex, voy a hacer una marca de ropa, vale, McDonald's, voy a hacer un restaurante de comida.
y piensas siempre en el producto, no piensas en, cuando dices voy a montar un restaurante, no piensas en todo lo que va ligado al producto y todo lo que sí que es tan importante como el producto, pero que no lo pensamos. Entonces nos quedamos siempre con la concepción de empresa vende un producto. Pero empresa puede vender perfectamente un servicio. Normalmente no es tan súper atractivo, porque decir, tengo una empresa de limpieza no es tan molón como decir, tengo una marca de ropa. Porque dices, tienes una empresa de limpieza, eres limpiador, tienes una marca de ropa, hostia, eres un diseñador de moda súper famoso, bla, bla, bla. Y después el de la marca de ropa a lo mejor factura 200 euros al mes y el de la empresa de limpieza factura 100.000. Entonces, para mí siempre es mejor centrarte no tanto en lo súper atractivo, molón, sino en realmente cuánta pasta estás ganando con ese negocio. Entonces, por eso yo siempre recomiendo en un inicio hacer servicios, porque uno es... Considero que es muchísimo más fácil que salga rentable que un producto, porque el producto, ojo, cuidado, lo que hay que trabajarlo, el servicio estás mucho más cerca del cliente y puedes modificar más las cosas incluso al momento, y sobre todo cuando empiezas es por el hecho del coste que supone una cosa y otra. Un servicio es muchas veces algo de material que te haga falta a ti para realizar ese servicio, si es que hace falta, y luego tu tiempo, y en cambio en el producto implica muchas más cosas, que es buscar proveedores, diseñar el producto, buscar proveedores, añadir una marca, recibir el producto, dónde lo almacenas, cómo lo envías, cómo haces todo. Si es un servicio, muchas veces es simplemente decir, vale, ¿dónde voy para realizar el servicio? Y ya está. Clases particulares, vale, ¿a qué casa voy? ¿Dónde te doy la clase? ¿Y sobre qué? Lavar el coche, me compro una esponja, un cubo y no sé cuántas cosas y ya lo tengo. Entonces muchas veces un servicio es mucho más sencillo de plantear, el coste es muy inferior y muchas veces hasta es más rentable que un producto, que los márgenes son mucho más reducidos y tienes que hacer un volumen mucho más grande. ¿Recuerdas cuál fue tu primer producto y tu primer servicio y cómo te fue en cada una de ellas? El primer producto probablemente fue la marca de ropa, que es como lo típico con lo que empiezan. Es que no sé si, ya no recuerdo si hice algo primero como previo de esa manera. Porque luego consideraría servicio más. Cuando vendía libros de segunda mano, más que producto, realmente lo consideraba servicio, porque yo era un intermediario entre un proveedor que vendía libros muy baratos y yo que los vendía un poquito más caros. Pero el primero será marca de ropa, cagada monumental, un montón de pasta para empezar, un montón de pérdidas, ventas flojas. Y luego el primer servicio que ofrecí eran las auditorías de Instagram, cuando hacía auditorías a 5 euros, pero que implicaba mucho tiempo por mi parte, pero un margen del 100%. Simplemente utilizaba mi tiempo. Y por eso cuando empecé ese segundo negocio, me parecía brillante porque era, ostra, trabajo, facturo, no trabajo, no facturo, pero no tengo un coste que tenga que añadir todos los meses, ni tenga que estar con stock, ni tenga que estar con problemas, ni nada. Simplemente doy un servicio, cobro. No lo doy, no cobro. Y resulta muy sencillo para empezar. Claro, porque por eso, y ya planteando y cerrando un poquito la pregunta, ahora yo, por ejemplo, planteo a la audiencia de que espero que después de esto hayan entendido, primero, por qué la gente se decide hacer un producto primero y no un servicio. Y segundo, que la mejor alternativa que pueden iniciar y sobre todo también en modo aprendizaje, porque si me tuvieras que decir qué aprendiste, de qué negocio aprendiste más, ¿de la auditoría, del servicio o del producto? El de auditoría no ha parado, porque al fin y al cabo es lo que sigo haciendo ahora, pero a otro nivel y con sus diferencias y todo. Del de ropa aprendí muchísimos errores y mucho de marketing y fue lo que me hizo ver la pasión por Instagram en ese inicio. Aprendí enseñanzas muy caras, pero he aprendido mucho más de este nuevo y mucho más barato. Es decir, me llevé hostias muy grandes con el de la ropa y aprendí... no mucho, aprendí lo justo, pero con errores muy, 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 muy caros. Por ejemplo, aprendí que hay que controlar el proceso de producción con los proveedores, pero fue una enseñanza que a lo mejor me costó 5.000 euros en errores. No me había hecho falta haberme gastado 5.000 euros para esa enseñanza como tan básica. Entonces, errores mucho más caros, pero no considero que haya aprendido tampoco tantísimo con la marca de ropa. Vale, perfecto, estupendo. Pues esto ya nos relaciona íntimamente porque al final tú también pasaste en algún momento de tu vida que fuiste empleado para alguien en esa transición hacia ser empresario y es hacia la última pregunta que nos dirigimos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se puede pasar de empleado a empresario de una forma segura para aquella persona, pues eso, que esté en casa con su mujer, con sus hijos y que quiera realmente atreverse a dar el paso. Yo quiero que me describas, Javier, ¿qué es lo que harías tus paso por paso? Quiero que lo escenifiques, en qué empresa estás trabajando, cómo te replanteas eso, cuál es el primer paso que das, qué es lo que montarías primero,
hacia finalmente el recorrido final, que es tener tu propia empresa y montar pues lo que podría ser, por ejemplo, una SL. ¿Cómo sería para ti la transición lógica a nivel de storytelling y a nivel de experiencia? Vale, realmente puedo contar los pasos que hice, porque esta transición la he hecho como varias veces, a veces la he hecho bien, a veces la he hecho mal, pero yo obviamente he trabajado antes en diferentes empleos y el último, el que ya hizo que no volviese nunca más a trabajar para nadie más, es decir, para mis clientes, pero era cuando estaba trabajando administrativo y yo hacía mis 8 horas normales y... ¿Vale? Es cierto que a lo mejor no está del todo bien, pero en mis 8 horas había veces que tenía tiempos muertos y los dedicaba a trabajo como Ujú. externo, pero simplemente hacía mis 8 horas, después llegaba por la tarde a mi casa y me ponía a hacer el trabajo como de freelance. Empecé de freelance, ofreciendo el servicio, lo que comentaba de las auditorías de Instagram, y lo hacía eso en mi tiempo libre que tenía. Entonces, pues si mi jornada eran 8 horas, más luego casi 2 horas de transporte, más el intermedio para comer, bla, 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 todo esto, pues llegaba después de 10 o 11 horas a mi casa, pero pues me hacía otras 3 4 o 5 horas más. Y los fines de semana que no trabajaba, pues le dedicaba todo el tiempo posible al negocio. Y empecé a elevar todo eso. Aquí estamos hablando de cifras que, bueno, que ahora para mí son de broma, pero en aquel momento era como, ostras, qué guay. Intentaba, a medida que iba trabajando en los dos empleos, también obviamente ahorrar todo lo posible, porque tenía pues mi alquiler, que se comía la mitad de mi sueldo, todas estas cosas. Y intentaba ahorrar todo lo posible, que a lo mejor eran pues 200 o 300 euros de aquella época. Y llegó un punto en el que tenía casi 2.000 euros en la cuenta del banco y para mí eso era una cantidad con la que estaba cómodo para aguantar más o menos unos meses. Que a lo Ujú. mejor hay para gente que dice, con 2.000 euros no tengo ni para empezar. Entonces, para mí 2.000 euros era el pensar, vale, pues tengo 2 o 3 meses de margen para Ujú. no estar en la indigencia. Y lo hice en el punto en el que, cierto que lo de las auditorías, ahí a lo mejor ya hacía alguna cosita más, pero cierto que no me daba tanto dinero como mi sueldo, pero estaba casi ahí, ahí, ahí. Entonces no lo hice kamikaze de decir, bueno, ahora que me han dado 10 euros por auditorías, cojo, me dejo el trabajo y me voy a lo demás. Ujú. Hice trabajo en ambos sitios y después llegó un punto en el que dije, vale, estoy casi ganando lo mismo con mi sueldo, con mi emprendimiento que con mi sueldo. Ujú. Tengo un colchón que me da para 2, 3, 4 meses de decir, si sale algo mal o va más lento de lo que me esperaba, no hay problema porque puedo cubrir ciertos gastos y entendiendo que no voy a coger y seguir dedicándole 4 o 5 horas, sino que las 8 horas o las 11 que me ahorro de mi empleo puedo dedicarlo a trabajar más tiempo aún en mi emprendimiento y que salga más rentable. Y entonces empecé con toda esa parte, luego hubo subidas y bajadas y demás, pero llegó un punto en el que pues podía eso, más o menos vivir de mi emprendimiento y dedicarle todo el tiempo y todo el esfuerzo posible para que fuese creciendo mucho más. Entonces no lo haría súper kamikaze, sobre todo yo en ese momento pensad que tenía 23 años, 24 años, algo así, y que no tenía ninguna responsabilidad más que pagar el alquiler. Ujú. Entonces, responsabilidad es cero. Las personas que tengan hipotecas, hijos, mujeres, cualquier cosa que tengáis más cosas a vuestro cargo, pues esas cifras tendrán que aumentar, pero normalmente no sale bien el hecho de ir kamikaze súper estresado todos los días porque la experiencia es regular. Entonces me Ya. esforzaría todo lo posible mientras estamos en el propio trabajo, crearía un colchón suficiente como para no tener que ir corriendo todo el día intentando rascar cada euro, que luego pasará igual, pero por lo menos que no lo empecéis desde el minuto uno así, y que haya luego un esfuerzo continuado en el tiempo, que el tiempo que nos ahorremos después del trabajo se lo dediquemos al emprendimiento. Porque también estaba aquí dándole vueltas. ¿Cuál fue, o sea, para ti, en el momento en el que dejaste tu curro y empezaste en el emprendimiento? Porque yo creo que ya para mí eso es pasar de empleado a empresario, entre comillas, ¿no? Porque hay gente que no entiende la diferencia entre ser autoempleado y ser empresario. Y yo creo que el autoempleo es el punto medio a ser empresario. Por si lo quieres explicar un poco. ¿Cómo es esa experiencia real? Sí, como para mí empresario es cuando ya no eres 100% parte operativa. Como autoempleado simplemente tienes un negocio que depende 100% de ti, trabajas, el negocio funciona, no trabajas, el negocio no funciona. Y cuando ya tienes figura de empresarios, para mí es cuando ya cuentas con activos que tienes que gestionar. Esos activos pueden ser programas, pueden ser robots, pueden ser otras empresas que se encargan de hacer el trabajo o pueden ser empleados, que es como lo más lógico. Entonces para mí es la diferencia entre autoempleado, que todo 100% depende de ti y estás trabajando para ti mismo,
Y después empresario cuando ya gestionas activos que pueden trabajar para ti. Que nadie piense aquí eso, ingresos pasivos ni chorradas de estas, sino el hecho de decir, gestionas ya unos activos que sí que generan rendimientos, ya sean empleados, ya sean programas, ya sean robots, ya sean otras empresas en las que delegas ciertos servicios. Entonces, para mí hace falta primero ese apartado de autoempleado para entender la dificultad, exactamente las tareas, que desarrolles un poquito de disciplina. Y después ya sí que puedes pasar al hecho de ir añadiendo nuevas piezas al equipo que tú gestiones y que ya pases a la figura de empresario. Que probablemente seguirá siendo como empresario y autoempleado ambas cosas durante mucho tiempo, que yo todavía lo soy. Yo todavía tengo que trabajar en mi propio negocio, pero con la idea de que en un futuro puedas llegar a ser únicamente empresario y encargarte solo de invertir en tu negocio y no trabajar en la parte operativa. Exacto, porque quería ya por último, vamos a situarnos en la meta final. Hemos visto esa fase de empleado, esa fase de autoempleo y luego la fase de empresario. Para ti, ¿cuál sería en el momento en el que concluyeras esa vida que hemos planteado de tu historia personal o de cualquier historia de persona que se quiera plantear esto? O sea, ¿cuándo termina? ¿Cuándo soy empresario de verdad? Es que yo no he llegado a esa figura y tampoco, quiero decir, la gente considera empresario a cualquier persona que tenga empleados y ya está. Para mí la figura de empresario, de decir, solo me centro en cuidar la empresa, es en el punto en el que puedes contratar a un CEO, que le llamarían, cuando puedes contratar a un gerente y tú ya te encargas de gestionar esa empresa desde fuera. Cuando ya no puedes formar parte de la estrategia o de las reuniones que hagan, etcétera, pero ya no te encargas de nada de trabajo operativo. Y para mí ahí ya coges la figura de empresario, de decir, yo gestiono, hago que la empresa funcione, pero no estoy como en el día a día y me encargo de invertir en ella, de ver si tiene sentido hacer una cosa u otra, pero no estoy en la parte operativa. Y probablemente ya hayan ocasiones donde el CEO, si es propietario y CEO, ya no se encargue de nada de la operativa, ya simplemente se encarga de dirigir y para mí ahí ya pasas a ser 100% empresario y nada de autoempleado. Perfecto. Muy bien, pues lo he disfrutado mucho, me ha gustado mucho este capítulo de PIR. Si usted no tiene nada más que decir, nos vemos este próximo viernes, señor Javier. Nos vemos el próximo viernes, que tengo llamada ahora en 5 minutos. Así Exacto. que mil gracias, don Pablo, por otro maravilloso episodio. Recordad pagar la cuenta y nos vemos en el siguiente. Adiós.